¿Es Kraven tan mala como dicen? Pues a pesar de las críticas iniciales y las bajas expectativas en taquilla, esta película no me pareció tan mala. En este video vamos a explorar por qué Kraven no merece tan malas críticas en mi opinión, y vamos a ver algunas cosas rescatables que tiene la película. También analizaremos qué salió bien, qué salió mal y si esta película verdaderamente vale la pena o no. Pero antes de empezar con todo esto, me ayudarías un montón dándole al botón de like, suscribiéndote y activando la campanita para que no te pierdas ningún episodio, porque aquí hablamos de todo lo que tiene que ver con el mundo del cine y el entretenimiento. Pues Kraven es una película de Marvel que se había estado planeando desde el 2018, así es. Desde el 2018 Sony y Marvel ya tenían planeado hacer una película de Kraven. El problema es que esta película se retrasó por varios motivos, principalmente por COVID. También se supone que se iba a estrenar el año pasado, pero al final no terminó estrenándose el año pasado, claramente, y se acaba de estrenar ahorita en diciembre. Y a pesar de que hicieron todo lo posible por evitar que esta película fuera un completo desastre, pues como que no le salió muy bien, ya que Kraven planea recaudar entre 13 y 15 millones de dólares en su fin de semana de estreno, lo que esto lo haría el debut más bajo de Sony en toda la historia de películas que ha hecho de Marvel. Así es, esta película se espera que genere inclusive menos que Madame Web. Eso ya es decir bastante. Continuando con esto, había un rumor bastante fuerte de que Sony ya no iba a querer continuar con este universo de Spider-Man, que este universo de Sony y Marvel se iba a morir por completo. De hecho, así estaba planeado hasta ayer, que justo salió una noticia de que, espera, este universo no está muerto, está más vivo que nunca. Y con esto también salieron cosas bastante interesantes que te hacen preguntarte ¿por qué Sony hizo esto? ¿Por qué pudo haber triunfado? Mira, espera, te explico. Pues Sony hace unos días planeaba concluir su universo de Marvel por completo. Ya no iban a querer hacer más cosas. Era un relajo. Básicamente esto se debió al fracaso que fueron todas sus películas relacionadas con villanos de Spider-Man, excepto Venom, que es a la que mejor le ha ido. Ya tiene hasta 3 películas. Pero las demás películas como que no funcionaron. Madame Web, Morbius y ahora Kraven. Entonces Sony dijo, ¿sabes qué? Esto no es para nosotros, vamos a cancelarlo. O eso era lo que se estaba hablando, hasta que se anunció que esto no va a ser así, que tienen planeado continuar este universo. No sabemos cómo, no hay muchos detalles, pero lo que se sabe es que este universo no está muerto. Y algo muy interesante, y a lo que me refiero de por qué Sony no había hecho algo antes, es que todo este tiempo tú pensarías que el contrato de Sony y Marvel no le permitía usar a Spider-Man y por eso hacían películas de villanos de Spider-Man. Pero pues se acaba de revelar que efectivamente Sony todo este tiempo pudo haber utilizado a Spider-Man. Según varias fuentes, el contrato de Sony y Disney en ningún momento le prohibió a Sony incluir a Spider-Man en cada una de estas películas de villanos de Spider-Man, así como también el Spider-Man de Tom Holland pudo haber sido utilizado para estas películas. O sea, en ningún momento se las prohibieron, ellos tenían toda la libertad del mundo. O sea, algunas de las razones de por qué Sony no quiso hacer esto que se comentan en línea son que a lo mejor Sony pensó que a la audiencia no le iba a gustar que Spider-Man apareciera en películas de Marvel que sean del universo de Sony y no del universo canon que es el MCU. No sé, a lo mejor pensaron que todo iba a ser un poco confuso, que las audiencias se iban a confundir, pero la verdad es que las audiencias solo queremos más contenido de Spider-Man. La última película salió hace 3 años. Entonces esto fue algo que se acaba de revelar literalmente. Y por lo que podemos ver ahora, parece que Sony está cambiando ahora el enfoque. En vez de villanos de Spider-Man, está cambiando más a Spider-Man en general. Por ejemplo, los siguientes proyectos de Sony y Marvel confirmados son Spider-Man Beyond the Spider-Verse, que ya se tardó mucho en salir, pero bueno, eso da igual, que se tarda en lo que quieran. Es una muy buena película que necesita tiempo de cocinar. También tenemos la serie de Spider-Man Noir protagonizada por Nicolas Cage, que esa se ve bastante interesante, y tenemos Spider-Man 4 protagonizada por Tom Holland. Entonces ahora Sony creo que se va a estar centrando más en Spider-Man en vez de hacer spin-offs de villanos de Spider-Man. Podríamos decir que Sony está redirigiendo su estrategia después de la crítica y los resultados mediocres de sus spin-offs, de esta manera priorizando proyectos que tengan que ver con Spider-Man. Ahora, con todo este relajo del universo de Sony y Marvel, yo creo que tenemos que hablar de la última película que va a marcar este antes y después en este universo de Sony y Marvel, que es Kraven el Cazador, que en mi opinión, como ya dije, para mí es lo más decente que le hemos visto a Sony y Marvel en cuanto a un proyecto spin-off de villanos de Spider-Man que no sea Venom. Me atrevería a decir que hasta Kraven está al nivel de las películas de Venom, pues la trama de Kraven el Cazador sigue la casa de Sergei Kravinov, que comienza esta historia como un joven que vive a la sombra de su maltratador padre. Tras un trágico accidente de caza en el que Sergei es cazado por un feroz león, de repente adquiere sentidos, agilidad y fuerza sobrehumana. También se le asigna el noble propósito de proteger
proteger la naturaleza de criminales y cazadores furtivos, y pronto sus acciones de justiciero llaman la atención de un temible villano conocido como el Rinoceronte. Y pues esta es la trama de la película. Ya saben, una vez más Sony está intentando hacer a los villanos verse no tan malos frente a una película a la que protagonizan, porque un villano protagonista es algo difícil de hacer, pero no imposible. Ya lo vimos con El Pingüino, pero sorprendentemente esta película fue mucho mejor de lo que esperaba. O sea, una vez que empezó esta película, desde la intro me quedé así como de, espera, esto no está tan mal, esto puede ser bastante disfrutable. Más que nada, desde el principio esta película establece a Kraven como un personaje bastante interesante, lo cual lo es. Te da una perspectiva distinta al personaje y te hace interesarte más por él. Otra cosa es que el personaje también es bastante badass, es un muy buen personaje, que también siento que hicieron algo muy interesante con él, y es que él en ningún momento está intentando salvar el mundo, ¿sabes? Él intenta salvar su mundo, que son los animales y toda la cosa esta de la naturaleza. No como en otras películas en la que el protagonista, que es un villano, de repente tiene a un antagonista que resulta que es más villano que él, entonces eso lo hace menos villano a nuestro protagonista, que de por sí es un villano. Entonces es una cosa ahí medio confusa, pero así es como funciona esto. Pero en esta película se siente distinto. Puedes notar de alguna manera que Kraven no es un buen tipo. En esta película él nada más está haciendo su vida y literalmente hay gente que se mete en su camino, y ahí vienen las consecuencias y las cosas que él tiene que hacer para que nada de esto le afecte en su vida. Además de todo esto, hay algo muy interesante con esta película, y es que es la primera película de Sony Marvel que es clasificación R, así es. Y esto es algo que la verdad disfruté bastante. Fue bueno que con Kraven se dieran esta libertad de meter gore, peleas sangrientas y todo este tipo de cosas que no te imaginarías ver en una película de Marvel. Me hubiera gustado que hicieran lo mismo con Venom, eso hubiera estado de verdad genial. Lamentablemente no fue así, porque Venom es un personaje más cercano a Spider-Man que niños conocen y se perderían audiencia, pero eso es otra historia. Entonces, esta siendo la primera película clasificación R, la verdad es que no está tan violenta como para ser clasificación R, pero sí hay buenas escenas de acción que utilizaron bien, sí hay buenas secuencias de pelea, hay ciertas escenas que te quedas así como de, ¡ay! 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 Y la verdad es que todas estas escenas le vienen perfecto a Kraven. En mi opinión, disfruté mucho todas estas secuencias de acción, todas estas peleas, y más que no se vieron limitadas a hacerlas para una audiencia más joven, lo que me hizo darme cuenta lo mucho que me encantaría ver a este Kraven pelear con Spider-Man. Al ver todas estas secuencias de acción que tiene Kraven y la manera en la que se mueve y trepa y escala edificios, se me hace que con Spider-Man podría tener un dueto muy interesante y unas secuencias de acción impresionantes. La verdad es que me encantaría que Kraven pudiera aparecer en Spider-Man 4, pero quién sabe, la verdad es que no sé cómo le hagan. Viendo esta película, Kraven me pareció un personaje muy interesante que definitivamente me gustaría que peleara con Spider-Man, y yo creo que eso es algo que los spin-offs de Marvel deberían hacer más, que es encontrar la manera de hacer que tus villanos de Spider-Man sean interesantes por sí solos para que tú esperes que combatan contra Spider-Man, así como lo hizo el Pingüino, que al final de la serie tú quieres que Batman vaya y lo golpee. Eso sería un punto muy interesante que podrían hacer. En general, Aaron Taylor Johnson hizo un personaje espectacular como Kraven. Me pareció un muy buen actor en esta película. Tal vez demasiado playboy para ser Kraven, pero aún así me pareció bien. Otro actor que salva completamente esta película junto con Aaron Taylor Johnson es Russell Crowe. Este señor salva la película. Y es que es simplemente Russell Crowe. O sea, donde sea vas a ver que hace un papel excelente. Para mí, de hecho, él debió ser el villano principal, porque es que en esta película hay muchos villanos que no tienen sentido, que se sienten como personajes secundarios, no tienen propósito, solo están ahí como obstáculos. Y la verdad es que el papá de Kraven fue un personaje mucho más interesante que cualquier otro villano que le pusieron enfrente. El papá de Kraven le aporta mucho más a la historia del personaje, le da este sentimiento de propósito, le da un objetivo, podemos conocer más a Kraven a través de su papá. Entonces la verdad es que Russell Crowe y Aaron Taylor Johnson se hicieron la película ellos solos, no hay discusión ahí. Y la verdad es que Russell Crowe como mafioso ruso le queda bastante bien, yo creo que le queda perfecto. Cada escena que compartían estos dos era lo mejor de la película, así te lo voy a dejar. Cada que ellos dos salían en pantalla era lo mejor que podías ver en la película. Además, como ya dije, muchos personajes de esta película se sintieron como secundarios y vacíos. Los únicos importantes eran ellos dos. Que por ejemplo Rhino en ningún momento se me hizo un villano interesante, se me hizo hasta como de parodia, como no sé, nunca se me hizo un personaje interesante Rhino. Cada que salía en pantalla era como de otra vez Aparte de que, hablando de Rhino, mucha gente se está quejando del diseño del personaje para esta película, que se ve horrible, pero la verdad es que yo no me imagino otra cosa. O sea, para mí hasta eso no me gustó mucho el personaje, pero yo creo que se ve bien este diseño, porque o sea, ¿cómo haces a Rhino live action? Es una persona rinoceronte, es un rinoceronte parado en dos patas, musculoso, gigante y con cara de humano. ¿Cómo adaptas eso? ¿Cómo
haces que se vea bien en un live action. Eso, no sé, siento que ese es el mejor resultado. Realmente no sé cómo podría funcionar de otra manera. Entonces, en mi opinión, aunque Kraven the Hunter no es perfecta, hay mucho que rescatar de esta película. Aaron Taylor Johnson y Russell Crowe entregan actuaciones que me parecen geniales, y las escenas de acción junto con el gore logran capturar la esencia de un personaje tan intenso como lo es Kraven. Eso sí, es cierto que los personajes secundarios y algunos villanos quedan a deber, pero siento que la película cumple al establecer a Kraven como un personaje fascinante que no necesita salvar el mundo, que está enfocado en lo suyo y que es malo. En mi opinión, sí creo que esta película pudo haber sido mejor. También siento que no se merece las malas críticas que está teniendo. No siento que sea la peor película que Sony ha sacado de Marvel. Yo creo que está al nivel de las de Venom. Es mucho mejor que Madame Web, mucho mejor que Morbius. Yo creo que podría estar entre un top 2 y un top 3 de mejores películas que Sony ha hecho con Marvel en live action. Las animadas, esas están en otro nivel. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Si ya la viste, coméntame tu opinión en los comentarios y cuéntame qué te pareció. Y si no la has visto, vela, regresas a este video y me cuentas qué tal te pareció. Esta solo fue mi opinión y te debería dar completamente lo mismo.